Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que hemos titulado La eficiencia energética aplicada en los data centers. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Carolina Bermudo y soy la responsable de contenidos de Voltimo. A continuación, empezaremos lo que es la charla en sí, pero primero, por favor, dejadme hacer una breve introducción de cómo funciona esta plataforma. Ya sabéis que cómo utilizar el chat, veo que la mayoría lo estáis usando, y de hecho se estructurará en tres bloques. Habrá tres bloques, tres empresas que expondrán sus presentaciones. Justo después de cada bloque habrá un turno de preguntas, aproximadamente 15-20 minutos de preguntas para cada uno, y justo después de cada turno de preguntas una encuesta individualizada para esa sesión, que os la pondré en ese momento. ¿Vale? Entonces, dicho esto, simplemente pues invitaros a ser participativos, a ser interactivos y a sacar el máximo provecho de cada uno de los ponentes. Para empezar, empezaremos con Javier Montemayor de la empresa Intersion. Javier es ingeniero de sistemas por la Universidad de Complutense de Madrid y técnico en AS400. Comenzó con la gestión de usuarios como administrador de red Windows NT AS400 para el Colegio de Procuradores de Madrid. Ha sido responsable también de infraestructuras e implantación de los hospitales de Elche y Torrevieja de la Salud, en Alicante, asumiendo tanto el diseño como la dirección de obra y certificación de todas las instalaciones de centros de procesos. Ha trabajado como responsable técnico en el diseño, en la dirección de obra y certificación de todas las instalaciones de centros de procesos de datos, los CPDs, vaya. Desde febrero de 2010, Javier es director de operaciones Intersion, lo que supone ser el máximo responsable de operaciones, supervisando el funcionamiento de todas las áreas. Por este motivo, no me cabe la menor duda de que será el mejor ponente para iniciar esta sesión. Así que, cuando quieras, Javier, te dejo la sesión, te dejo la palabra y todo tuyo. Hasta luego. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, bien, como bien han comentado, llevo toda la parte de dirección de la parte operativa de Intersion España, actualmente con dos data centers en Madrid. Y bueno, me gustaría presentaros primeros la empresa, qué es lo que hacemos, la parte de lo que entendemos nosotros como eficiencia energética. Um, Resumen breve de la empresa, tenemos más de 35 centros de datos en toda Europa, más de 2.000 clientes. Nuestro core es el servicio de colocation. Somos empresa cotizada en bolsa y nuestra visión es bastante sencilla, pero a la vez bastante, ¿cómo decirlo? Bastante ambiciosa. Es el corazón de la economía digital. Facilitar a los clientes de nuestras comunidades conectarse, hacer transacciones y crear valor. En definitiva, somos un data center neutro donde alojamos cualquier tipo de servicio y tenemos más de 50 operadores dentro de nuestros data centers aquí en Madrid. ¿Vale? Nuestro modelo, bien sencillo. Gestionamos la capa de facility, gestionamos la capa de infraestructura, donde alojamos la red, lo que os comentaba de los operadores, y luego hacemos la conectividad con los distintos clientes. Nuestro corazón es el data center y por eso, bueno, la parte de la eficiencia es nuestra parte más, nuestro día a día, como así decir. El modelo de gestión del data center, sencillo. Gestionamos el servicio del data center como si fuese un gasto de OPEX. Se mantiene el control de las TIC, el usuario mantiene el control, se despreocupa de las facilities, para eso estamos nosotros. Y el gasto, pues evidentemente, es un servicio, es un OPEX. Y es un gasto previsible, que es una parte de las más importantes del data. Una breve pincelada. Tenemos, pues bueno, cableado para dar dos veces la vuelta al mundo. Tenemos un espacio en metros de 15.000 metros cuadrados, igual a dos campos de fútbol, una media de unos 115, 120.000 servidores y una electricidad de 30 megavatios, para que nos situemos. Estos son el resumen muy rápido de la infraestructura. 14.000 metros de espacio técnico, diseño tolerante a fallos, doble acometida. Buscamos la redundancia tanto en OPS como en climatización, detección temprana, monitorización, controles biométricos, lo que se presupone que debe tener cualquier data center hoy por hoy. Hacemos una producción 100% off-time y lo que intentamos por todos los medios, el objetivo primordial es la parte de la eficiencia energética.
Como medidas de eficiencia energética, antes de empezar con el concepto de eficiencia energética, que es el objeto de reducir el consumo de energía, tenemos que entender que, que este factor se ha convertido en toda la clave de todas las empresas. Digamos que el consumo de energía ha sufrido un incremento bestial con relación a otras épocas, y eso es lo que repercute directamente en nuestra cuenta de resultados, tanto en la parte operativa o de producción o en la parte de económica pura y dura. Entonces, ¿aplicar la eficiencia energética? Sí, pero cuidado. Antes de empezar a aplicar cualquier tema de eficiencia energética, tenemos que medir y pensar qué es lo que queremos, qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, nosotros lo basamos al final como cualquier tipo de proyecto. Plan, do, check, actuación. ¿Vale? Al final es tratar cada cliente, instalación de cada cliente, entender las necesidades del cliente, entender las necesidades a las que volvamos a diseñar para ver cómo podemos buscar la mejor instalación y la mejor eficiencia energética. El reparto de cargas en el data center, más o menos, va relacionado así, por lo menos en nuestro data center. La alimentación eléctrica de los equipos IT asume el 64%. Entonces, uno de los objetivos nuestros es la optimización del consumo eléctrico de todos estos equipos, ya sea por virtualización, utilizando blanking panels, ordenación de cableado, una ordenación correcta de cableado, equipos IT de alta densidad. Esto se supone, se hace, pero es un recordatorio que muchas de las cosas que tenemos que tratar de eficiencia energética, aunque luego los compañeros empezarán a hablar, pues las UPS, tratamiento de frío, tal, muchas veces tenemos que empezar por el sentido común a la hora de hacer las cosas. Para mí, para muchos de los que me conocen, un factor primordial en toda la parte de instalación de eficiencia energética es pensar las cosas, utilizar el sentido común y entonces aplicamos. Porque todos sabemos que la mayoría de estas prácticas, todos las sabemos, pero muchas veces es la que más nos encontramos cuando auditamos, cuando vamos a ver a cualquier cliente, son las prácticas que más nos encontramos en las salas IT. La refrigeración del data center supone un 26%. Si aprovechamos el free cooling de una manera correcta, el aire de las salas, las contenciones de pasillo frío, caudal variable, aumento de set point, no tengamos miedo a que la sala por fuera esté caliente, lo que tenemos que tener frío son los equipos. Es lo más importante, ¿vale? Y evidentemente las pérdidas del data center, el tener la instalación de equipos dentro del data center, que sean UPS, rectificadores, transformadores, conlleva una serie de pérdidas, que es las que tenemos más controladas. Afortunadamente, todos los fabricantes están trabajando en este campo y se están consiguiendo unos avances impresionantes, tanto en la parte de energía como en la parte de... ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos nosotros el plan de acción? El plan de acción ante un cliente y cómo vemos nosotros las mejores prácticas que tenemos que hacer. Para nosotros una herramienta que utilizamos mucho es la herramienta de gestión de termodinámica, de gestión de fluidos de una sala. Al final lo que tenemos que es analizar qué requisitos quiere el cliente, qué es lo que tenemos que instalar y cuál puede ser la mejor forma de instalar. Como vemos, nosotros en todo lo que es la instalación, jugamos con factores, con saltos térmicos, con temperaturas de impulsión, temperaturas de retorno, cuál es el mejor ratio. Este es un caso que se nos dio hace poco para un cliente. Nosotros, al tener dos data centers en Madrid, tenemos salas con ratio de 900 vatios metro cuadrado y una sala y salas de 1500 vatios por metro cuadrado. Atendiendo las necesidades del cliente, pues vimos cómo el impacto que tenía la instalación del mismo cliente en los dos sites distintos. Evidentemente, como podéis ver, en un escenario de 1500 es la parte donde vivía mejor, pero ya no solamente porque tengamos más ratio de vatios metro cuadrado, sino porque eliminamos los factores de riesgo y de consumo, es decir, eliminamos bolsas de aire caliente dentro de los racks,
eliminamos la alta concentración. De esa forma los ordenadores o servidores trabajan bastante más cómodos, los ventiladores EC producen mejor frío. En definitiva, lo que se trata es de buscar la mejor ubicación para cada instalación. Es cierto que en muchas ocasiones no vamos a poder tocar, salvo una capa muy pequeña, dado que o bien supone un incremento económico bastante elevado, o bien no podemos tocar al cliente. Pero la mejor práctica a la hora de instalar cualquier tipo de proyecto en un data center, primero es, bien, analicemos qué requisitos tiene el cliente, analicemos qué tenemos que refrigerar y analicemos qué podemos ofrecer con nuestra situación real. No lo hagamos sobre un ejercicio teórico, sobre una sala vacía, ¿no? Estos estudios, como les decía antes en el caso anterior, nos produce, pues bueno, las cargas térmicas, nos da el caudal del aire por el salto térmico y nos da unos costes, unos ahorros, no solamente para la compañía, sino para el cliente. Es decir, si os dais cuenta, si os fijáis, la estimación de sobrecoste con respecto a la opción más desfavorable frente a la más favorable se reduce en 6.600 euros al mes. Evidentemente, esto es un ejercicio teórico, pero tenéis que tener en cuenta que estos cálculos es la parte fundamental de nuestro día a día. Tienes que calcular, tienes que reducir y ver los impactos que va a tener cada instalación. De esta manera, aplicando, insisto, como siempre os digo, la parte de sentido común y las partes de medición, vas a tener una eficiencia constante dentro del data center, en nuestro caso. Esto es un resumen de lo que acabamos de ver. Tenemos un posible ahorro de hasta un 31% de consumo eléctrico de los ventiladores de los equipos T, por lo que trabajar a velocidades menores supone un ahorro constante y mayor estimación de vida de los equipos. Es un factor muy importante. Ya quitando la parte económica, que es muy importante como siempre, pero al final consigues que el cliente tenga un ahorro económico. Consigues que los equipos del cliente vivan mejor y tengan eh, mejor vida, ¿no? Al final no tienes tantas incidencias. Y al mejorar la refrigeración alargas toda la vida útil de todos los equipos. Y en definitiva, pues alargas el mejor PUE. Ese famoso factor que todo el mundo utilizamos, entre otros, pero que es muy... Al final lo que medimos es la carga y frente a la carga de las instalaciones, que la carga total de la estructura, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? En el plan de Do, las buenas prácticas? Nosotros creemos, y así los resultados nos lo están presentando, es que instalando cerramientos de pasillo frío, lo que conseguimos es una mejor gestión de las crecientes densidades de calor y costes de refrigeración. Conseguimos un método eficaz para eliminar los puntos calientes del centro de datos. Ahorramos o reducimos hasta un 30% de la sobrecarga de la refrigeración y brindamos mejoras al data center, pues una mejora continua sin hacer cambios estructurales de las salas IT y de las salas de data center. Evidentemente, al final nos basamos en buenas prácticas, cerramientos de pasillo, una elevada la altura de falso suelo correcta. Lo que hacemos es reconvertir, ahorrar y digamos, desprender el calor hacia la sala, que no pasa nada, insisto, porque la sala esté caliente y concentramos el frío donde tiene que ir, que es en el pasillo frío dentro del cubo. ¿Vale? Conseguimos mayor eficiencia energética y un aprovechamiento óptimo de los recursos de refrigeración. ¿Vale? Auditorías constantes. He empezado la presentación diciendo que uno de los factores que más nos van a ayudar van a ser la medición constante y el sentido común. Si no auditamos lo que tenemos instalado, no podemos saber si la eficiencia energética es viable, si lo que tenemos puesto o instalado en el data center es eficiente o si simplemente estamos dando un mejor servicio. Tenemos que auditar, no tengamos miedo a auditar, no tengamos miedo a medir, a saber qué falla en el data center. De esa manera es la única manera de que podamos mejorar, la única manera de que podamos poner soluciones.
Yo ahora os voy a presentar un plan de acción que solemos poner en el data center. Muchos ya lo sabéis, muchos ya conocéis la forma de trabajar en un data center, pero creo que es bueno recordar que las acciones más simples son las que más beneficios nos van a producir al data center. Por ejemplo, una coherencia al falso suelo. Solo existen baldosas perforadas dentro del pasillo frío. Si tiramos el aire frío hacia el pasillo caliente, evidentemente estamos tirando dinero. Tenemos que revisar fugas, paso de cables, instalación de bandejas, de calos. Siguiendo un plan mínimo de coherencia en toda la instalación, lo que tienes es un ahorro constante y un mejor aprovechamiento de la energía. Todas las puertas de los pasillos fríos. Importante, ¿cuántas veces nos encontramos en una sala? Nos encontramos con las puertas abiertas, nos encontramos con una baldosa porque está tocando un técnico. No pasa nada por cerrarlas, tienen que estar cerradas. Las salas están pensadas y deberían estar pensadas para que vivan los ordenadores, no para que estén los técnicos tocando. Y no para que estén, ya esto puede sonar un poco duro, pero contra menos gente esté en el data center, muchísimo mejor. Todo tiene que ir ligado y enfocado al mejor aprovechamiento y a la mejor vida de las máquinas. ¿De acuerdo? Em, Evidentemente, saber en qué situación estamos anteriormente y después. Si instalamos máquinas, no tenemos no tenemos la conciencia de poner blanking panels, cerrar todos los racks, lo que estamos haciendo al final es tirar dinero, es tirar energía y al final es un factor que tenemos que respetar. Todos los paneles deberían estar instalados. Paneles sencillos de colocar, no se tarda nada, no afecta al servicio de los clientes y evidentemente los pasos de cableado es canalizarlos, enfocarlos y utilizar los paneles especiales. Al final es un simple proceso, es lo que tenemos y cómo podemos mejorarlo. Evidentemente volvemos a lo mismo, medir. Tenemos que volver a medir diariamente, tiene que estar todo monitorizado y gestionado. Tenemos que comprobar la carga de kilovatios de la sala o del cubo o del rack, da igual. Conocer la carga, no olvidar la carga de la DC, el rendimiento de las crack, el rendimiento de las chillers, de temperatura, qué temperatura en la azotea tenemos. Todos esos parámetros, conociendo esos parámetros, tú puedes implantar medidas de mejora. Nunca podrás hacer una medida de eficiencia energética sin tener una medición, no sabes de dónde partimos, ¿no? Calcular los caudales de aire requerido. Calcular sobre la base de 300 metros cúbicos por hora de caudal de aire frío para desalojar el calor de 1 kilovatio de carga eléctrica. Esta es nuestra medición. A partir de ahí, sabiendo la carga eléctrica que tiene el cliente o carga del rack de la sala, puedes saber qué caudal de aire es necesario y a partir de ahí implantar las mejores muestras de eficiencia, las mejores prácticas. Las especificaciones de las baldosas perforadas. Al final, una vez que instalemos, mucha gente o nosotros hemos cometido a veces el error de instalar baldosas perforadas porque sí, pero muchas veces no hemos caído en cuenta, no hemos tenido en cuenta que el tamaño del agujero, el tamaño de los caudales, para ver el flujo de aire tiene que ser el específico. Nosotros que hacemos la capacidad por baldosa a 20 pascales, que al final nos da tantos metros cúbicos por hora. Si la presión del falso suelo es menor, por razones de eficiencia, por ejemplo a 10 pascales, tenemos que volver a ajustar el cálculo para ver las curvas de rendimiento. Al final, lo que tenemos es que enfriar, lo que tenemos que enfriar y la carga IT que tenemos que refrigerar tiene que ir basado en resultado y en número. No puede ser que pongamos baldosas sin más, ¿no? El número de baldosas, pues exactamente lo mismo. Tantos metros tenemos que refrigerar, tantos metros cúbicos por hora tenemos que impartir por rack, tantos tenemos que impartir por cubo, y al final, instalando el correcto número de baldosas, conocemos perdón, sabiendo la carga que tenemos que refrigerar dentro de un cubo, podemos saber el número de baldosas necesario, si se ha corregido o no el problema de la ventilación, tenemos en exceso o nos falta aire.
si tenemos excesos, si tenemos fugas y si no podemos mejorar el loss point de las máquinas. Es un trabajo simple, al final es muy sencillo, tiene que ser nuestro día a día, pero muchas veces instalamos baldosas, modificamos salas, en nuestro caso, eh, nuestras salas están vivas, los clientes crecen afortunadamente, se van desalojando, cambian, vienen otros. Muchas veces nos olvidamos de la parte más sencilla, que es volver a la situación de origen. Y eso hace que muchas veces no seamos lo más eficientes, aunque para eso están todas las rondas de calidad y las mediciones, ¿no? El ajuste de la refrigeración en sala. Una vez que tenemos el correcto número de baldosas, sabemos el caudal necesario, al final lo que tenemos que hacer es que las máquinas de aire acondicionado o las crack que utilizamos dentro de las salas estén primero refrigerando a la presión adecuada y estén impulsando como corresponde. Hay que investigar la existencia de puntos calientes y organizar las baldosas según sea que necesario. Muchas veces el problema no es inyectar el aire hacia los racks o hacia el elemento en cuestión, sino el problema radica en sacar el aire caliente que tiene dentro del rack, por lo cual hay que hacer una buena auditoría de instalación, una buena auditoría de instalación de baldosas y volvemos otra vez a las buenas prácticas de reconducir y diseñar la sala de una manera homogénea, no como buenamente tengamos huecos. Al final, volvemos otra vez al principio básico, medir, presión y ajustar. Ya sabemos el número de baldosas, tenemos que medir la presión. Si hay un sistema automático de presurización, una FPS, tomaremos lecturas de telas crack y si el sistema está en automática nos mantendrá la presión. Si no, pues mediciones manuales. No queda otra. Y tenemos que ajustar las velocidades, siempre las presiones a 20 pascales, bajo nuestro enfoque. Al final, todo se basa, como siempre os digo, es medir, volver a medir y poder ver dónde podemos innovar, ¿no? Y luego, pues bueno, siguiendo con lo que os estaba diciendo, la parte de chequeo, monitorización. Podemos utilizar PMS, podemos utilizar TEFIN, nos da igual. Al final, la herramienta que se tiene que utilizar es una herramienta que, primero, se ajusta a tu modelo de negocio. Segundo, que te dé los valores de todos los elementos. No nos sirve un elemento de medición que solo nos dé una parte del sistema porque no sabemos todos los impactos. Pero al final lo que tenemos que tener es de una forma sencilla. Las medidas hacen ver los resultados de una manera sencilla sobre una pantalla. Y al final si en este caso hemos puesto una presentación de frío, pero bueno, aquí donde podemos ver, no sé si se puede aumentar, no lo tengo muy claro. Si nos centramos en las temperaturas que tenemos en la azotea, si vemos a las impulsiones, nos da nuestro QE y nos da nuestra velocidad de circulación. Si tú ajustas, tienes un valor de antes y después. Volvemos otra vez a lo mismo. Medir, medir, medir y aplicar el desactivo. ¿Vale? Al final, en estos pantallazos, por dentro van muchas aplicaciones que corriendo. En el caso, pues tenemos Busway, tenemos Data Center Expert y al final tenemos un frontend ajustado a nuestro modelo de negocio, ajustado a cómo tenemos las instalaciones y al final, pues lo que te da es un resultado de todas las instalaciones, un diagrama. Aquí lo que he querido en el Power Capacity, que veis en la diapositiva inferior, digamos, muchas veces nos perdemos en esquemas unifilares o SLDs bastante complejos. Y al final tenemos que buscar la simplicidad y que todo el mundo entienda a qué estamos jugando, dónde están los fallos, dónde tenemos la línea de transformación, dónde tenemos el reparto de cargas, dónde tenemos la producción de UPS, los diferentes blindos o cuadros eléctricos, PDU, plantación de chilas. Teniendo constancia de todo lo que tienes instalado en el data center y con valores y con log, puedes tomar acciones correctivas y acciones de eficiencia. Evidentemente, muchos de los casos, el paso inicial viene porque no podemos mejorar nada más, salvo que cambiar máquinas. Ahí tienes que hacer un cálculo de amortización, cálculo de retorno de inversiones
para ver si es productivo, si es asumible, si la política de la compañía te permite ese retorno de inversión, porque estamos hablando de instalaciones costosas y equipación costoso, pero al final, evidentemente, no es lo mismo una UPS que tenga un factor de 0,8 que las actuales 0,97, 0,98, 0,99. El rendimiento, la capacidad y el ahorro que supone la instalación es muy importante. Al final, pues evidentemente tenemos que ver la motorización, tenemos que ver la parte de la instalación, cómo está funcionando. Vemos pasillos, instalación de pasillo frío, vemos clientes con las temperaturas de humedad, las ondas de temperatura, picos máximos, picos mínimos, dónde tenemos la curva. Todos estos valores es lo que nos hace coger la representación, coger las diferentes matrices y ver dónde podemos aplicar acciones de mejora, acciones correctivas. Evidentemente, si tenemos que cambiar set point, tenemos que cambiar funcionamiento, quitar módulos de UPS, ajustar, crear sombras en la azotea para provocar 2 grados de temperatura y así poder bajar el consumo de las chillers. Todas esas tipos de acciones son posibles en un data center, pero si tienes mediciones, si tienes log y si tienes luego el plan de viabilidad para hacerlo, evidentemente. Pero tenemos que tener claro que sin la parte de visión, la parte de gestión del día a día, es imposible tener una eficiencia constante y una acción de mejora, porque no tenemos valores que nos representen los esfuerzos que estamos haciendo sobre la infraestructura. Las buenas prácticas en el centro de datos. Anteriormente hemos visto un proceso de instalación de cliente básico. Instalamos, ponemos el cubo, ponemos cargas, medimos, actualizamos, tomamos acciones de mejora. Y al final, el centro de datos tenemos que buscar las cosas sencillas. Por ejemplo, si subimos el set point de la chiller, podemos funcionar más tiempo con free cooling, es decir, tenemos un ahorro de coste importante. Si hacemos una configuración de pasillos fríos, los estudios demuestran que tenemos un ahorro mínimo de un 30% sobre la eficiencia de impulsión de aire. Pues hagámoslo, pongámoslos en prácticas, tener frecuencias variables, variadores de frecuencia de alta eficiencia se utilizan en refrigeración como bombas, ventiladores para calefacción, ventilación, aire acondicionado, iluminación inteligente, aplicando un sentido muy común o muy utilizado en nuestras casas. Si no estás en una habitación, ¿para qué tienes la luz encendida? ¿No? Pues si esta lógica la aplicamos en una sala de data center, si no hay nadie, ¿por qué tenemos que tener la luz encendida? Detectores de presencia, bajo consumo, utilizar paneles LED, reducir las instalaciones, poner cables electrificados. Tenemos muchas opciones, tenemos muchas formas de instalar y de planificar la instalación del cliente. Y una cosa de las más sencillas que no hacemos, o que muchas veces pecamos, los que hemos sido antes técnicos de campo y los menos atendidas, es pongamos blanking panels, conducimos el aire, ahorramos energía y va directamente al foco, es decir, al servidor. No tenemos que invertir más en un rack, no hace falta. ¿Vale? Y este es el plan que nosotros seguimos de cara a la eficiencia energética. No he querido entrar mucho en temas muy técnicos, a lo mejor deberíamos poder haber entrado, pero para nuestra filosofía de negocio, nuestra filosofía de llevar las instalaciones, al final se trata de, vamos a planificar, qué vamos a hacer, vamos a chequear que lo que hemos hecho está bien y si no está bien, tomar acciones. No pasa nada por hacer una instalación y cambiar. No pasa nada. Se instala, se chequea, no está, podemos mejorar, se vuelve a ajustar. Ese es el trabajo diario que tenemos que dar en un data center. ¿Vale? Al final, pues bueno, lo que conseguimos con la eficiencia en el consumo eléctrico, pues evidentemente mejor UE o el ratio que utilizamos, porque ahora ya hay nuevos ratios, pero el más famoso es el UE, reducir la huella de carbono, tenemos que intentar por todos los medios
no estar condenados a una instalación, sino que la arquitectura que se utilice dentro de la instalación, en la parte de infraestructura, estoy refiriendo, sea lo más modular posible. Eso nos permite ir ajustándonos a cada una a la carga IT que tengamos dentro del data center. Nos permite crecer y no nos permite estar condenados. Si nos equivocamos en el diseño inicialmente, sea esa sala, ese cubo o ese data center, posiblemente esté muy limitado y no tengas posibilidad de crecimiento y en definitiva no saques el máximo beneficio, ¿no? Refrigeración, los avances más importantes ahora mismo están aparte de los líquidos que todo el mundo está hablando, que si es refrigeración por Novec para centros de alta computación, eh, hay una cosa que se tiene que utilizar con más frecuencia y no tener miedo a utilizarla. Es la refrigeración por free cooling. Tenemos una fuente de ventilación espectacular y muchas veces no la utilizamos por miedo, por normas un poco estructuradas en normas de hace 14, 15 años, que no tiene sentido. El free cooling existe, es una cosa que está ahí, tomémoslo, hacémoslo, una buena instalación de free cooling nos permite ahorrar mucho dinero y esto nos dará opción a tener más capacidad de mejora en otros campos y evidentemente utilizar toda la parte de energía renovable. Ahora mismo el 100% de la energía que alimenta los centros de datos de inversión en Madrid proviene de fuentes renovables. Esto, así dicho, tiene un impacto brutal y es lo que tenemos que entender. La energía es otro factor dentro de las decisiones de las empresas y como tal tenemos que respetarlo al máximo. Menos consumo de energía para mantener el data center, aprovechar mejor la eficiencia y sobre todo tener mayores resultados, ¿no? Si utilizamos un símil simple, cojamos una jarra, una copa de cerveza, tenemos la potencia activa, tenemos la potencia reactiva y la potencia aparente, ¿vale? Al final, lo que nos queremos beber es el líquido, la potencia. Y la potencia reactiva es la que nos sobra, la que queremos hacer, ¿no? Mejor. El factor de potencia se puede definir como la relación que existe entre la potencia activa y la potencia aparente. Y es indicativo de la eficiencia, ¿vale? Las cargas industriales en su naturaleza eléctrica son de carácter reactivo. Y bueno, este carácter reactivo obliga a que junto al consumo de la potencia activa se sume la potencia llamada reactiva. Esto es lo que hace que determine la eficiencia y el comportamiento operacional de todos los equipos alojados en un data center. Pero bueno, el concepto de la cerveza espero que sea sumamente claro para vosotros. Para mí es muy significativo de lo que tú quieres tomarte, de lo que quieres beberte y lo que te sirven, ¿no? Dentro del data center. Volvemos otra vez a lo mismo. Medición del consumo eléctrico. Tenemos que medir. De ese consumo nos van a dar pérdidas, nos van a dar las cargas que tiene el cliente, si hemos acertado a la hora de firmar un contrato con él, si estamos siendo coherentes con lo que hemos instalado en la sala. En este caso, nosotros utilizamos tanto elementos de Schneider como Circuitor, como de Siemens para medir elementos tanto en blindo, ahora me imagino que Jorge os contará más de esta parte, como elementos en cuadros un poco más complejos. Pero al final tenemos que dar el consumo a los clientes, consumo lineal, consumo online y no tengamos miedo a medir. De nuevo, tenemos que medir para ver si estamos siendo coherentes con nuestra política de negocio y sobre todo con la eficiencia del data center, ¿vale? Las 5 claves que nosotros de la eficiencia energética que nosotros creemos en la optimización de recursos. Las mejores prácticas, tenemos que implantar las mejores prácticas dentro del data center. Un ejemplo como el que hemos visto hace un rato de instalación de un cliente, que son prácticas muy sencillas, hace que el data center sea mucho más eficiente energéticamente hablando. La tecnología, tenemos que utilizarla. O sea, tenemos elementos de tecnología tanto de medición como nuevas tecnologías en UPS, como nuevas tecnologías en aire acondicionado.
en chillers, en arquitectura, aprovechémoslo, pongamos en el data y veamos y miramos todo lo que tenemos en el data center y dónde enfocar los esfuerzos, porque puedes estar muy bien en la parte de UPS con Trinergy, puedes utilizar las UPS de doble conversión, puedes utilizar cualquier tipo de elemento, pero si luego lo pierdes todo en la parte de aire acondicionado, no tiene ningún sentido, ¿no? Eso es lo que nos une a la parte de eficiencia, arquitectura modular, economía de escala, ver todos los elementos como con la situación actual, pero programar para el futuro. No hace falta instalar todo el primer día, no hace falta tener todo montado. Al final tenemos que ir ajustándonos a la carga IT que tiene la sala o el data center. ¿Vale? Medio ambiente, energía renovable, todo lo que se puede utilizar de la energía renovable o energías tanto free cooling, energías aprovechamiento de calor, captación de calor para recuperarlo en aire frío. Al final, todo eso lo que nos da es una fuente de energía simple, una fuente de energía gratuita que nos va a hacer ser mucho más eficientes. Y todo eso se traduce en dinero. Al final es todo todos los temas de eficiencia energética se traducen en ahorro y pues, ingresos, ¿vale? Y como os he comentado, lo más importante, yo soy muy pesado y siempre digo a mi equipo, digo lo mismo, medir, 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 medir y medir. Si no sabes lo que tienes, no sabes poner soluciones. Tenemos que medir, ya sea manual, utilizar un software, PMS de fin, el que queramos, pero al final tienes que tener elementos que te marquen la pauta para poder hacer una mejora constante dentro del data. Y poco más os puedo contar así sobre la presentación. Ahora, si queréis preguntas o lo que queráis. Quiera, por cierto, cualquiera que quiera ver el data center, cómo trabajamos diariamente, pues bueno, estáis invitados a hacer una visita center y sin ningún problema. ¿Vale? Sí, Roberto nos pregunta si nos enviará la presentación. Yo no tengo ningún problema, entiendo que desde la plataforma no os enviarán la presentación. Entonces, ¿puedes volver a explicar rápidamente la primera comparativa que has enseñado de... Sí, la presentación. Vale. La primera lo que nosotros tenemos, como os he dicho, nos han preguntado si podemos explicar rápidamente la primera comparativa que sí que hemos enseñado entre 1500 vatios frente a 900. Es la instalación, es el plan de instalación de un cliente nuevo, en el cual el cliente por requisitos podíamos alojarlo tanto en MAT1, es el primer data center que tenemos en Madrid, donde ya lleva 15 años operativo, y MAT2, que es un ratio de 1500 vatios por metro cuadrado. Entonces, en ambos edificios cumplíamos con los requisitos del cliente, pero lo que hacemos es el estudio de la simulación, cómo puede vivir mejor el cliente, cómo pueden ver dónde es más eficiente la instalación y sobre todo dónde va a tener menos impacto, ¿no? Tanto para el cliente como para la empresa, evidentemente. Por eso es la presentación de CFT de los dos estereotipos o bien de las dos instalaciones que tenemos, ¿no? El 900 o 1500. Por eso era la presentación. No sé si ha contestado David la pregunta. Vale, Carlos me pregunta dónde está el data center que ha hecho mención y cómo conectar una visita. Pues bien, el data center está en la calle Albasán 71 en Madrid. Para contactar una visita, pues podéis contactar conmigo a través de LinkedIn o a través de la plataforma y quedamos un día y gustosamente os enseñaremos el data center, los dos data centers.
A ver, María del Mar Álvarez nos pregunta ¿qué normativa regula las condiciones de diseño de un data center? Ratio de categorías, metros cuadrados, sala. Bueno, a ver, la normativa. Hay gente que utiliza los conceptos de tier 2, tier 3, tier 4 y nosotros utilizamos, digamos, una matriz que es bien sencilla. ¿Cuántos proyectos tenemos actualmente de 900? ¿Cuántos proyectos tenemos de 1500 vatios por metro cuadrado? ¿Vale? Y al final, pues hacemos una media ponderada. Últimamente se están hablando mucho de data centers de 4000, de 2000. Al final, bueno, tú puedes invertir en un data center, hacer un data center de 4000, pero si tus clientes solamente por norma están en 1000, 1500, 2000, es tirar un poco de dinero. El ratio, al final utilizas la limitación de las UPS y utilizas la limitación de la chiller que quieras enfriar y qué ratio objetivo es el que tienes. Si quieres kilovatios por metro cuadrado o quieres metros cuadrados. Ahí al final es un poco criterio de la empresa. ¿Vale? Carlos Carro pregunta, una pregunta muy buena, dice, ¿sería buena opción de canalizar completamente el flujo de aire hasta los racks por debajo? Depende. Eso solamente se puede contestar viendo la simulación de aire, viendo solamente cómo está instalado las máquinas más potentes en la inferior, si tienes máquinas con fuentes de alimentación laterales. Muchos data centers de alta computación no tienen falso técnico, no tienen falso suelo, perdón, y están perfectamente refrigerados. Al final depende mucho cómo quieras canalizar, cómo tengas la instalación y cómo tengas el cerramiento de pasillo. ¿Vale? En nuestro caso de pasillo, hay otros que son pasillos, son data centers abiertos. ¿Se tiene mucho en cuenta la calidad del suministro sobre tensiones armónicos? ¿Se aplican medidas correctivas? Sí, muchísimo. Tenemos que tener en cuenta sistema de tierras, tenemos que tener en cuenta picos máximos para la reactiva, picos de consumo máximo, me refiero, por ejemplo, en el caso de la reactiva, para evitar las facturaciones. Pero evidentemente toda la parte de sobretensiones y armónicos se tienen que tener muy en cuenta a la hora de diseñar y sobre todo de aplicar las medidas correctivas. Cuidado con la instalación de trazos de aislamiento, cuidado con el sistema de tierras, cuidado con la parte de consumos porque sí, con picos. Al final repercute en nuestra factura, en nuestro bolsillo, en nuestra eficiencia. Francisco Javier pregunta, cuando procedéis a incorporar nuevos servidores, tratáis primero del comportamiento termodinámico de la sala para hacerlo de una manera eficiente y qué menor impacto suponga el conjunto de la sala respecto a la climatización, electricidad, cargas de fases. Sí, a ver, nosotros nos basamos en lo que hacemos es recopilar todos los detalles de un proyecto que nos puede facilitar el cliente. Es cierto que nosotros no instalamos los servidores porque solo instala el cliente, pero sí tenemos todo en cuenta, toda la fase de la instalación de todo el cliente, dónde va a ir ubicado, cómo puede ir ubicado, si vamos a preservar el N+1 o 2N que tenemos instalado en esa sala, y a partir de ahí hacemos nuestro estudio de proyecto y en ese estudio de proyecto se presenta al cliente explicándole el porqué y razonándole el porqué. Evidentemente, volvemos a lo de las cargas de fases. Efectivamente, tema fundamental que si no tienes monitorizada las UPS, no tienes monitorizada, por ejemplo, blindos, secciones, es imposible de determinar. Eso puede producir un fallo bastante grave en una instalación. Julián pregunta, ¿es aconsejable unir el SPT del data center con el SPT de potencia con bombona de choque? Pues francamente, no te puedo contestar a esa pregunta. Te voy a ser lo más sincero posible. El SPT del data center, al final, lo que te va a dar es cómo está la instalación. Yo no conozco ninguno en Madrid, fuera, sí, pero no tengo datos para hablar, con bonas, con instalaciones mixtas o con cualquier tipo de instalación diferente a las habituales. No sé, pero puedo enterarme de este dato y te lo puedo reenviar.
Claro, o sea, María del Mar Álvarez indica que en nuestros cálculos, nosotros hemos hecho un parámetro para enfriar un kilovatio de carga IT, de carga eléctrica IT. Necesitamos 300 metros cúbicos por hora. La carga eléctrica es la que te da, bueno, pues la que tienes instalada en los racks, la que tienes instalada en toda la sala. Al final lo que necesitas es ventilar, necesitas refrigerar esos racks instalados. Si tienes un rack con 40 kilovatios en una sala de 40 metros, puedes tener un rack, pero el foco de cálculo que necesitas es refrigerar los 40 kilovatios y la deficiencia de carga térmica. Al final, lo que te va a dar es un resultado de que por cada kilovatio instalado, cada kilovatio de carga eléctrica IT instalado en una sala, tienes que utilizar unos 300 metros cúbicos por hora aproximadamente. A ver, Eduardo hace una pregunta que pone, ¿algún ratio para los metros cúbicos hora de aire exterior en free cooling por metro cuadrado? Eh, el rato no lo tengo ahora mismo en la cabeza, ¿vale? Pero te lo puedo reenviar, pero aproximadamente nosotros utilizamos el mismo ratio, ¿vale? Al final, por free cooling, tu sección de tubería lo que te va a dar, tus filtros de ventilación, lo que te va a dar es los metros que van a entrar dentro sale. Si sería aconsejable hacerlo en pasillo caliente, entiendo que cerramiento en pasillo caliente, ¿verdad, Eduardo? Si es la parte de cerramiento del pasillo caliente, el problema que tiene del cerramiento de pasillo caliente es que es mucho más caro versus pasillo frío, ¿no? Absorber el calor de una sala es mucho más costoso que inyectar frío, ventilación cerrando el pasillo frío, ¿vale? Pero te puedo dar los datos también. Juan Ángel Rubio pregunta cuál es la temperatura óptima de infusión. Espera, muchas preguntas. Espera, a ver. Eh, la temperatura óptima de impulsión de aire al suelo técnico. A ver, esto es un dilema que tenemos toda la parte operativa versus la parte comercial. Por ejemplo, los términos y condiciones en los cuales tú firmes un contrato tiene que hacer referencia a una temperatura, una SLA de temperatura y humedad. Tú tienes que llevar esa temperatura y humedad tanto en la parte baja del rack, en la media y en la alta. Al final, la temperatura de impulsión, nosotros utilizamos ahora mismo la metodología de SRAE, 24 más médico de 15 a 75% de humedad. Los servidores viven perfectamente y no hay ningún tipo de problema. Pero es que, insisto, al final no pasa nada por tener una sala técnica caliente. Al final lo que se trata es que los servidores en los pasillos fríos vivan bien. ¿Vale? Eh, Hay dos preguntas, voy a contestarlas, ¿vale? Y pone, ¿qué temperatura y humedad debe tener una sala de rack? ¿Consta de algún texto reglamentario? Bueno, es lo que te decía, María del Mar. Al final, depende, primero, bajo qué normas te vas a guiar para hacer el data center, bajo qué normas te vas a regir para mantenerlo, tipo SRAE, tipo tus SLAs independientes, tu temperatura, tu humedad. Y al final, pues es lo que tienes que garantizar bajo contrato al cliente. Depende de cuál tengas, insisto, nosotros trabajamos según ASRIVE, tenemos temperatura de 24 más menos 5 y la temperatura entre 15%, perdón, la humedad de 15 entre 15 y 75. Funciona perfectamente, no hay ningún tipo de problema y va todo bien. Eso es una medición. Mañana puedes coger cualquiera. No he visto la última pregunta, no sé si la puedo contestar, pero bueno. Mm, La última pregunta
Y buenas tardes, si yo en un bar siempre tengo un transformador de 15 kVA que solo sirve para el aire acondicionado y sustitución de la entrada de la trifásica a 220 y cambiar a la trifásica a 280, por eso existe el transformador, que no tiene la opción de cambiar a motor de 280. ¿Ese transformador puede hacer que tenga una gran fuga de consumo? Sí, directo. Sí, perdona que sea tan claro. Si te puedo hacer una gran fuga de consumo, tienes un elemento más punto de fallo, por lo cual tienes pérdidas. ¿Vale? ¿Forma de hacerlo? Pues bueno, pues puedes coger reguladores, puedes tener y puedes coger toda la parte de transformación y ajustarla a la capacidad que te existente. ¿Vale? Y dice, eh, ¿puede ser un motivo de las facturas? Sí, eso puede ser, pero también puede ser una mala calidad del cable, puede ser una mala instalación una mala utilización del aire acondicionado, por ejemplo, si lo tienes instalado en una zona determinada. Al final, si tú utilizas una instalación muy antigua, utilizas una metodología de aprovechamiento antigua, vas a tener pérdidas, seguro, y es puede ser una de las grandes causas en la que tú tengas un elevado consumo. No sé si hay más. Ah, pero Alberto dice, pregunta, ¿usan interruptores diferenciales en el tablero que alimenta directamente a los racks de los equipos del data center? A ver, nosotros los interruptores diferenciales en la arquitectura que estamos teniendo en el primer edificio utilizamos diferencial y magnetotérmico. En la parte del nuevo edificio utilizamos el sistema de blindo, de reparto por blindo con solamente diferencial porque la blindotecnología de autoprotección. Nosotros desde ahí repartimos directamente, evidentemente, al rack. El rack a general y protección. Y a ti, Alberto. Ok, muchas gracias a todos.